El perdón de los pecados está al alcance del hombre, pero un paso fundamental para poder alcanzarla es que nosotros reconozcamos nuestra lamentable condición humana. Bienvenidos al bosquejo de la tercera lección. Es importante recordar que una estructura nos ayudará a organizar y ordenar mejor nuestras ideas. Con esto, pasemos a ver los objetivos para este bosquejo. Primero, aceptemos la condición pecaminosa del hombre. En segundo lugar, identificaremos cuál es la condición de la iglesia. Y por último, reconoceremos la benignidad de nuestro Dios. Primer objetivo, la condición del hombre. En esta parte, reconoceremos cuál es la triste condición del ser humano. Romanos 3:23 dice de forma clara que el ser humano es pecador y todos somos pecadores. Esta condición viene desde el Edén. Cuando Adán y Eva decidieron pecar de forma deliberada, toda su descendencia heredó esa naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, el pecado está presente desde esos tiempos hasta nuestros días. Lamentablemente, Romanos en el capítulo 1 declara que el pecado ha ido aumentando de acuerdo al paso del tiempo. Lo triste es que en el análisis que hace nuestra lección identifica al siglo XX como el siglo más cruel de la historia de este mundo y el siglo XXI está camino a superar esto. Todo esto se debe a que el problema del pecado yace en el corazón del hombre y también lo dice Romanos en el capítulo 1. Por más intentos que el hombre haga para mejorar la situación del mundo, para mejorar la situación de su familia, de la ciudad, estos intentos van a fracasar porque el pecado radica en nuestro corazón. Por lo tanto, concluimos que la condición del hombre es la de ser pecadores. Y en consecuencia, podemos decir que todos estamos perdidos, condenados a la muerte, tal como dice Romanos 6:23. Segundo objetivo, la condición de la iglesia. En el primer objetivo, identificamos cuál es nuestra condición, la condición de toda la humanidad. Pero ¿cuál será la condición de la iglesia? En Romanos capítulo 2 encontramos una comparación bien interesante entre los cristianos judíos y los gentiles. Primero, tienen algo en común, nos dice, que ambos son pecadores. Ambos tienen pecados. Por lo tanto, el cristiano no debe de compararse, y la lección repite esto, con el hombre. Él debe comparar su justicia con la justicia de Dios. Pasando de esta similitud, Romanos 3 nos presenta las diferencias. La mayor de ellas es que el judío cristiano tiene más conocimiento de la palabra de Dios, mientras que el gentil no tiene esa luz. Por lo tanto, en base a este conocimiento, el cristiano es más responsable frente a los gentiles. Los versículos 17 y 24 advierten contra una práctica. No juzgues a tus hermanos, dice el apóstol Pablo. No les juzgues porque tú estás cayendo en el mismo pecado. Con todo esto, un cristiano puede decir, bien, yo conozco la Biblia, así es que con la ayuda de Dios voy a evitar el pecado. Muy bien, Dios nos va a ayudar. Sin embargo, Romanos 1:18 hace una advertencia muy seria. Si tú no vas a predicar, si tú vas a retener la verdad con tu testimonio, la ira de Dios va a venir sobre nosotros. Por lo tanto, como cristianos, nosotros tenemos la obligación de advertir al mundo. Esto nos lleva a 3 conclusiones. Primero, estas conclusiones son para la iglesia. Somos igual o más pecadores que los no creyentes y en algunos casos podemos cometer pecados mucho más graves que ellos.
En segundo lugar, somos más responsables porque tenemos más conocimiento, tenemos más luz. Y por último, tenemos que predicar la verdad. Descuidar todo esto nos puede estar llevando a la perdición. Tercer objetivo, la benignidad de Dios. Como ya vimos en los objetivos anteriores, el ser humano es pecador, ya sea cristiano o no, sea gentil o judío, es pecador. Y el único que nos puede sacar de esa condición es Dios. Romanos 1, 16 y 17 presenta el poder del Evangelio, poder que viene de la palabra dinamus, o que se traduce como dinamita, y evangelio, que significa buenas nuevas. Las buenas nuevas que Dios nos puede sacar del problema del pecado. Para esto, el hombre tiene que arrepentirse, y esto lo consigue con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos lleva al arrepentimiento. Y aquí entran en ejecución o en función dos palabras, la fe y la justicia. ¿De qué forma? El hombre se arrepiente y por fe confía que Dios le perdona sus pecados. Él pide perdón a Dios y por fe él va a aceptar que Dios le ha perdonado. Por lo tanto, Dios le otorga su justicia al hombre. Le declara justo por los méritos de Cristo. Este proceso, este cuadro, lo presenta como la benignidad de Dios, es decir, el deseo que Dios tiene de perdonar al ser humano. El deseo, la iniciativa, la tiene Dios. Frente a esto, el apóstol nos hace una advertencia. Si nosotros no nos arrepentimos, dice en Romanos 2:4, estamos ignorando la benignidad de nuestro Dios. Y al ignorar el deseo que Dios tiene de perdonarnos, nos estamos condenando a destrucción y a muerte eterna, tal como nos menciona Romanos 2 del 5 al 10. Bosquejada nuestra lección, lo resumiremos en los siguientes puntos. Primero, tenemos que aceptar que somos pecadores y que sin Dios estamos perdidos. Segundo, aceptemos como iglesia nuestra responsabilidad ante Dios y los hombres. Por último, aceptemos la benignidad de Dios buscando su perdón con arrepentimiento. Finalmente, decidamos buscar el perdón de Dios cada día. No rechacemos la misericordia divina cerrando nuestro corazón al arrepentimiento. También hagamos planes para dar a conocer a otros la misericordia de Dios. De esta manera hemos finalizado con el bosquejo de esta lección. Muchas gracias por ver este video y antes de despedirme, te pido que por favor leas la nota que estará en la descripción del video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.